¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 34 años en forma ininterrumpida, con quien les habla, Jorge Morelo, ahora por Norte Federal, por Somos Uno, por Gigarrey, y a través de ellos estamos saliendo en todas las ciudades del interior de la provincia. Y en este caso, para hablar de un tema que verdaderamente, les confieso, me preocupa y mucho. Y sabemos que a mucha gente también les preocupa, y es esta caída libre de la vacunación que está habiendo en Latinoamérica, en la Argentina y en el Chaco en particular, que han permitido o están permitiendo que enfermedades que estaban absolutamente erradicadas, como el sarampión, la tos convulsa y la poliomielitis, hoy vuelven a ser noticia. Y claro, cuando me pongo a leer un poco esto, ¿a qué responde esta actitud? Y bueno, muchos dicen que esto tiene que ver con la pandemia. Se recordarán ustedes que todos teníamos miedo, sobre todo de ir a un hospital. Y esto parece que incidió a que los papás dejaran de mantener esta agenda de vacunas que tenían con los niños precisamente por este temor. Hay quien dice que esto no es más que el resultado del desentendimiento del Estado para hacer campañas de publicidad masivas que concienticen a la gente de la importancia que tiene vacunarse. Se recordarán ustedes las campañas que había. Bueno, pues hoy no hay en la medida que tendrían que ser. Después, en tercer lugar, tenemos la crítica situación económica que estamos viviendo, donde la asistencia de la familia a los médicos se ha discontinuado, porque las familias y la gente le da más importancia o prevalece el pago de los servicios y de la comida que ir al médico. Y esto ha generado que del 90% de vacunas, la triple viral que se daba, hoy está en el 46.7%, casi la mitad. La poliomielitis cayó del 80 al 44%, casi la mitad. La fiebre amarilla, que es secundaria en provincias como esta, pero que hay en algunas partes, sobre todo en algunas partes de Brasil, donde también es obligatorio dársela, cayó del 60 al 30%. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué responde este tipo de actitud? ¿Es de sentimientos? ¿Es desidia? ¿No nos interesa? Yo creo que esto merece un tratamiento no solo médico de los profesionales que hoy están acá con nosotros, sino social, político y cultural, para atender una realidad que hoy es una advertencia. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Que esto sea una catástrofe? Hay que tomar conciencia. Por eso, hoy estoy con profesionales médicos destacados para conocer qué opinión le merece esta realidad que hoy está viviendo Latinoamérica, la Argentina y en particular la provincia del Chaco. Señores, Sergio. Bueno, la verdad que gratificado de estar acá en un programa que tiene 34 años de vida. La perseverancia, la prepotencia del trabajo y de la permanencia creo que han permitido esto. Y yo respeto muchísimo porque la continuidad en el trabajo de uno hace que seamos cada vez más sólidos. Y bueno, vos decías profesionales destacados, la verdad que tengo la suerte de estar rodeado de colegas que son realmente, que están haciendo un trabajo promisorio. Creo que se debe a la permanencia más que nada por lo destacado, ¿no? Y tratar de tener una conducta coherente. Estamos preocupadísimos por el tema de la poca adherencia y de la comprensión de las nuevas generaciones de padres, porque por ahí las vacunas yo digo que son víctimas de su propio éxito, porque se han erradicado enfermedades. Uno de los éxitos maravillosos de la sanidad en el mundo es la erradicación de la viruela. Prácticamente la poliomielitis está erradicada. Sarampión no teníamos casos de hace rato. Y ya hay 15 del 24 horas. Pero por supuesto, porque el virus es así. Y eso es lo que tiene que entender la nueva generación.
que no ha visto secuelas de estas enfermedades, que es mejor vacunar, porque el sarampión no es una enfermedad banal, produce consecuencias. Puede ser una meningoencefalitis, sí, doctor, pero yo leí que también la vacuna. ¿Cuántas meningoencefalitis vimos? Se habla entre 1 y 2 millones de dosis para tener la posibilidad. No existe el riesgo cero en medicina. No existe el riesgo cero en absoluto. Pero tenemos que ver, enfermedad o vacuna. Sin duda la vacuna. La vacuna salva vidas. Salva vidas, ha erradicado enfermedades. Por lo tanto, Jorge, creo que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar en qué podemos hacer los efectores de salud para mejorar esta situación. ¿Qué pueden hacer nuestros legisladores? ¿Qué podemos hacer aquellos que estamos en los medios para volver a enamorarnos de las vacunas? Tenemos que volver a recuperar la escuela que puede hacer. Antes recorríamos las casas, casa por casa, en los centros de salud. Los centros de salud tienen que volver a recuperar ese protagonismo, de visitar las casas, de mirar los carnets de Juancito y María y decir, ojo, no están viniendo los Mendieta. Bueno, no voy a copar el programa, creo que es más importante que yo. Doctora. Por supuesto que es un placer estar acá, muy contenta con su invitación, y porque todo lo que dice Sergio es realmente cierto, o sea, ha pasado tanto tiempo y ha habido tanto éxito con las vacunas que en realidad, sobre todo los papás jóvenes, hay muchas enfermedades que ni siquiera la conocen. Entonces, salir en los medios, tratar de explicar en el consultorio por qué es tan importante la vacuna, ya sea de a padres o en grupos, es fundamental, o por los medios de comunicación, como para que también se sensibilicen y puedan aprender a que es importante la vacuna. Todos los ejemplos que daba Sergio son más que válidos, y agregarle a eso la hepatitis A. La hepatitis A que a nosotros en pediatría nos obligaba más. Todos los años teníamos pacientes que se morían por insuficiencia hepática, algunos que teníamos la suerte de derivarlos a Buenos Aires para un trasplante de hígado. Hoy el trasplante de hígado en pediatría casi ha desaparecido, porque la causa 1 había sido que era la hepatitis A. Entonces, pero hoy hablamos con un papá que tiene 20 o 30 años y no sabe nada de esto, y ha perdido hasta el miedo a todas esas enfermedades. Entonces es importante también que nosotros tratemos de explicar lo que son como la evolución de la enfermedad si no hubiera vacunas. Y como esas hay otras tantas que a veces uno le dice al papá que hay que tener cuidado y dice, yo no sabía que existía esa enfermedad. O sea, le resta importancia, porque acuérdense que también ellos viven por los medios, por las redes, por lo que sale en algún lado. Entonces, si no figura, ahora estamos con la tos convulsa, pero sale una enfermedad que ellos no la tienen en cuenta y para ellos es banal, por hablar de una varicela. Ahora, cuando ven que la varicela se complicó o que fue riesgo de vida, ahí se asustan de la varicela. Entonces, yo creo que estar en un medio y hablar de esto me parece maravilloso. Está con nosotros el diputado Salón, que también es médico, y mientras preparamos, señor director, ese testimonio de la jefa de vacunación. El diputado Salón, también tenemos las imágenes, yo tengo acá, tiene un proyecto de ley. Voy a leer brevemente que dice que será sancionado si el hecho constituye un hecho más grave o un delito con arresto de hasta 90 días o multa equivalente en dinero de hasta 30 remuneraciones mensuales mínima vital y móvil al padre, curadores, guardadores, representante legal o encargados de un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad que deliberadamente omite o impide el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nacional de Control de Enfermedades previsibles por vacunación. La vacunación es un acto responsable y solidario. La persona que no se vacuna puede contraer y contagiar estas enfermedades. Por lo tanto, no solo se pone en riesgo a sí misma, sino también a toda la comunidad. Este es un proyecto de ley. Sabemos que la legislatura atiende cosas muy importantes, ¿no es cierto?, como declaraciones de interés legislativo, eventos, aniversarios, festivales, reconocimientos simbólicos, homenajes, el Día de la Empanada, o la ley contra los fuegos artificiales y todas esas cosas. Pero cuando hay que tratar una cosa seria se hacen los distraídos. Con una presidenta que contiene pero no ejecuta. Y tenemos un proyecto de ley que es absolutamente indispensable para no tropezar con una situación que después tengamos que lamentar y está dominando la paz de los justos. Absolutamente. Me duele mucho decirlo. La dureza, pero hay que decirlo. Es que te imaginás vos cómo estoy yo.
siendo médico, legislador y viendo que en la fecha, no sé si viste arriba, es del año pasado. Sí, claro. Y esto duele porque francamente dijeron con mucha intensidad mis colegas y amigos de tantos años, porque además la población ha sido diezmada por enfermedades en otras épocas y que gracias a las vacunas se atenuó esa situación. Estamos hablando, bien lo decía él, de enfermedades gravísimas que mataban por millones a los habitantes. Y duele mucho esto, de que haya una falta de adherencia a la vacunación, sabiendo que ahora, por ejemplo, tenemos nuevamente trasplantes hepáticos, producto que nuevamente tenemos casos de hepatitis A, bien lo decía la doctora Michelini, 15 fallecidos, niños fallecidos por tos convulsa. Por tos convulsa, claro. Sarampión. Y 504 sarampión. ya Entonces, declarado. la verdad que me molesta terriblemente de que me den vuelta algunos proyectos que tienen un apunte muy claro, muy claro. Si pudiese aumentar aún más, pero eso es lo que da el código de falta en la provincia del Chaco. Pero además, el calendario nacional es uno de los más generosos del planeta. El calendario nacional en la Argentina. Sí, es muy bueno. Ustedes saben lo que vienen de países vecinos a vacunarse acá porque no tienen esa posibilidad, por los costos además que significan Sí. un plan de vacunación para nuestros hijos. Así que verdaderamente comparto tu bronca. Claro, porque... Aprovecho además para llamarle a mis pares, a los legisladores, a ver si nos ponemos las pilas y sacamos proyectos importantes. La sociedad está expectante de que trabajemos mucho más en temas inherentes de mucha sensibilidad para toda la comunidad. Claro, porque, a ver, lo que tienen que entender mucho los legisladores es que la gente no quiere que el Poder Legislativo haga declaraciones. Lo que quiere la gente son soluciones, pero parece que no lo terminan de entender, ¿no? Totalmente. Esto es así. Tenemos el testimonio, señor director, para escucharlo. Ha bajado, si bien estamos con un corto riesgo, o sea, en el lapso en el que estamos del año, están concurriendo muchos pacientes que no son factores de riesgo para vacuna antigripal y que por lo tanto no podemos realizarlo porque seguimos con la restricción de factores de riesgo solamente para esa vacunación, pero estamos hablando de niños mayores de 3 años. En niños menores, en pediatría vendría a ser de 6 años a 2 años, 11 meses, 29 días. Estamos teniendo a libre demanda como calendario obligatorio, que es la restrictiva de que sí o sí tienen que tener 2 dosificación en un lapso de un mes de intervalo entre una y otra. Digamos que vacunas tenés, que lo que hay es poca gente. Exacto, la demanda ha disminuido bastante. Si bien hay días en que lunes y viernes por lo general, yo creo que por ahí también puede ser también por el lapso del periodo escolar, que el lunes a veces vienen a vacunarse más gente y viernes también. Ahora, independientemente de los horarios y de las obligaciones, ¿por qué la gente no se viene a vacunar como antes? Mira, la demanda disminuyó bastante con los antivacunas, como así, antivacuna padres como antivacunas médicos. Médicos, más grave todavía. Más grave todavía cuando nosotros como personal de salud profundizar ese tema, explicarle la importancia de cada vacunación a cada padre, más en el lapso desde recién nacido estamos hablando. A pesar de eso, hay gente que no los viene a vacunar por recomendación médica. Así es, y otras por desinterés, digamos. Grave. Grave porque he tenido, o sea, hasta no hace poco hemos recibido pacientes que son antivacunas, o sea, que fueron pandemia, nosotros lo llamamos niños pandemia, han venido a vacunarse, así que yo tengo que hacer un recupero de esquema mayor a lo que estamos acostumbrados. O sea, podemos aplicar hasta 10 vacunas por día, pero también hay que ver en qué situación se encuentra. Bien, me aterra, ¿no es cierto? Confieso que me aterra que una persona que está en contacto permanente diga que la gente no se va a vacunar por unos idiotas, que me disculpen el calificativo, profesionales de la medicina, antivacunas. Vos sos la responsable del sistema inmunológico en la provincia, y esto es cierto. Sí, sucede, tenemos muchos casos en realidad, padres antivacunas, médicos antivacunas,
personal de salud antivacuna, porque incluso tenemos personal de salud que no se quieren colocar la antigripal, o sea, tenemos todos los casos. Y hoy el doctor hace referencia al calendario de vacunación que tenemos, es uno de los calendarios más completos de Latinoamérica y sobre todo un dato no menor, que es gratuito. Nosotros hemos tenido casos de venezolanos que han sido desplazados de su país y iban al departamento de inmunizaciones y nos contaban que ellos tenían que elegir entre comer o comprar vacuna en Venezuela. Entonces, obviamente compraban las vacunas, pero se quedaban sin comer, pero inmunizaban a sus niños, digamos. También hoy hablábamos de la percepción del riesgo. Hoy nosotros visualizamos en los padres jóvenes la falta de percepción de riesgo, que eso es una opinión personal, porque para dar un juicio hay que hacer un estudio científico, pero es una percepción del contacto día a día, la falta de percepción de riesgo. Y nosotros que estamos en el día a día, la provincia del Chaco todavía tiene personas que han padecido polio, con las secuelas, viven con la secuela de polio. En octubre es el mes de la concientización de polio y tenemos personas que han dado testimonio de lo que es vivir con una secuela. Lo puedo dar. En mi época, cuando yo iba a la escuela primaria, fue la gran epidemia de polio. Claro, cuando se traían los famosos pulmotores, ¿no es cierto? Una compañerita mía, hija de un cantante de Julio Molina Cabral, ella contrajo poliomielitis en el colegio, que estuvimos 15 días sin escuela, donde todo el vecindario pintaba los árboles con cal, las veredas con cal, la limpieza era una cosa tremenda, y ella cuando volvió al colegio volvió con una, no era una pierna ortopédica, era un aparato que le ponían para que pudiera caminar, así que yo la viví, y soy consciente de eso. ¿Y cuántos murieron? Eso, ella sobrevivió, pero ¿cuántos murieron? ¿Y cuántos murieron? Hay que decir también que aquí colaboró una institución tan importante como el Rotary. Rotary, sí. Y esto que está está todos juntos en el mundo y erradicaron. Absolutamente. Bueno, nosotros recibimos los boletines nacionales epidemiológicos y hasta el boletín de la semana pasada había 173 casos reportados de meningitis, que son prevenibles por vacunas. Nosotros tuvimos la suerte que la provincia no tuvo faltantes de vacuna. Siempre tuvimos un stock crítico en lo que es varicela sobre todo y triple viral, que cambian un poco la logística, pero uno hace los reclamos pertinentes y nos envían. Y aparte por todas las modificaciones que ha sufrido el calendario, se ha agregado grupos etarios, varicela, si no menos de 5 años, se agregó varicela a los 5 años, ahora se agrega al grupo etario de 18 meses, el sarampión, se tiene que terminar de recuperar los esquemas de los niños de 5 años, o sea que con lo que respecta a inmunización es muy dinámico, todo el tiempo la información va cambiando. Y sin contarle que hace 2 años se incorporó al calendario. ¿La información es para los profesionales o para la gente común? Para la gente común, porque es infectado a la gente ahí común. está la ausencia de las campañas. No hay campañas de Difusión. de difusión publicitaria masiva, no las hay. Ahí está uno de los programas en la ley de que además de ser obligatorio, esto hay que decirlo, esto es obligatorio, Claro. además de ser gratuita, pero además, antes en las escuelas se vacunaban masivamente y hacían ese controlador que decía, pero muy bien mi colega, de un controlador y seguimiento hasta del vecindario. Quiero decir también de que la vacuna no solo protege contra las enfermedades de los microorganismos que no descansan en mutar para provocar Como la otras gripe, que enfermedades, todos los años sino cambia, también ayuda a la inmunología, la inmunidad propia a otras enfermedades, incluyendo el cáncer, Carlos, porque pero- estimula la inmunidad celular también, por ejemplo, el de la BCG. Pero ustedes son profesionales médicos, ¿qué le pueden decir? Vos también, vos estás propagando y ratificando la necesidad, profesionales que te dicen no se vacune. Pero además es poco solidario. El que no se vacuna es poco solidario porque hace que Claro, permanezca un transmite la foco. enfermedad. Pero Claro. vos tenés profesionales de la medicina que están No, diciendo pero- a la gente que mira, no se vacune. son los menos, hay imbecilidades yo políticas. voy a intervenir un poquitito en este tema. Por ejemplo, con el HPV, muchos profesionales Claro. confundieron también ¿Qué es el HPV? Ahí está. La vacuna del HPV es la vacuna que previene la transmisión del virus que produce una infección a través de los vías genitales, y produce, digamos, una predisposición
a tener el día de mañana cáncer de cuello uterino, cáncer de Ajá, ano, cáncer de garganta. Esa es obligación, Claro. pero no hace mucho, ¿no? Está incluida, No hace mucho. está licenciada para hacer entre los 9 y 54 años. Generalmente lo que se indica es a los 11 años, acá está ya incluido en nuestro Calendario. PAI, nuestro programa ampliado de inmunización, que es un lujo, como recién lo dijeron. En ese momento que difundíamos esta vacuna, que yo vacuné a mis hijas, ni bien estaban trabajando con la vacuna por la seriedad con que se estaba haciendo, muchos médicos muy militantes de la iglesia estaban desesperados porque decían, compremos más colposcopio, pero no gastemos en vacuna. Le digo, la colposcopía, que Viene es el examen después. genital, es una prevención secundaria. El tema es que el criterio de colocar a los 11 años es porque es antes del inicio de la actividad sexual. Claro. Entonces muchos padres malinterpretaban de que era como que uno Una promovía estimulación. La- La la relación al relación laissez-faire, a Pero la eso vida. sigue siendo falta de información adecuada. Pero por supuesto, Sí, sí, por sí. supuesto. Educación, esa vacuna educación, fue muy educación. discutida. Educación, Y educación. el tema de la vacuna, acuérdense que también hay una ley nacional y en realidad cada uno de nosotros debería tener el carnet de vacunación a nuestra edad al día. Sí, Y en eso, como es en verdad. otras cosas, la Argentina tampoco nos controla, porque salvo la vacuna del COVID, que hubo limitantes, si íbamos a viajar, nos preguntaban, nadie te pregunta el carnet de vacuna si te pusiste el neumococo, la de la gripe, y en realidad todos deberíamos tener cierta exigencia, o por lo menos para ir a votar, que te pregunten si tenés las vacunas al día. Y hasta dos triples virales, digamos, también. Porque hoy en día también Exactamente. estamos incluyendo la triple viral en el adulto, digamos, que nos pueden certificar que tengan 2 dosis de triple Claro, viral. por eso digo, o sea, hay tantas cosas por hacer que, o sea, no solamente las campañas, y en eso que usted plantea lo de los médicos, en realidad hay varias cosas que tienen que ver. Uno, que son los famosos mitos, que el tema de que si está con tal patología no le vacunen, si está con mocos, si hizo fiebre, si todos son motivos de que no vacunar, y uno lo único que va haciendo es perder oportunidades preciosas de vacunación. Pero por otro lado, con el COVID también pasó una historia importante, a diferencia de la polio. La polio, el doctor Sabin hace la vacuna laboral y la entrega a la Organización Mundial de la Salud para que en forma gratuita Claro. se pueda distribuir por todo En el un mundo. terrón de azúcar se da. ¿Te Claro, acordás? pero rápidamente, en menos de un año, se distribuyó por todo el mundo. Sí, por todo el mundo. Esto, con nuestra pandemia última, digamos, con el COVID, ya existió otra historia. Participaron varios laboratorios, entonces, y eso fue lo que llevó a como malinterpretar que todo es económico, que lo único que le importa es la ciencia, lo económico. Pero como bien dice la licenciada, en realidad en inmunizaciones se trabaja muchísimo. O sea, yo por ahí le digo a los pacientes, es lo mismo que el que hace auto. Vos tenés un auto ahora y no seguís usando el auto hace 10 años, hace 20 años, lo querés cambiar por el último modelo. Bueno, en Muy buena inmunizaciones aclaración. es exactamente lo mismo. El Porque no ARN es la mensajero misma. que tanto criticamos, Claro, no claro. es la misma vacuna de gripe, de influenza que nos ponemos hoy Tal que la cual. que se ponía hace 10 o 20 Totalmente. años. O sea, se van haciendo Hay conocimientos permanentemente, previos. se van mejorando las cosas. De hecho, hoy cada día tiene menos reacciones. Entonces, eso es por todo lo que se trabaja en eso. Para llegar al final, una vacuna tiene varias fases que a veces tardan Ah. 10 años. Bueno, claro, se aceleró con esto. Si de no la hubiese pandemia, sido, que bueno, se el hicieron COVID 6 tenía una meses. plataforma previa, Claro. pero gracias a la vacunación mundial y la inmunización pasiva que también hubo, no estamos padeciendo hoy que sea el COVID, que lo tenemos todavía, que sea mortal. O sea que la inmunidad en rebaño sucedió y es efectiva. Un Así es. claro ejemplo que nosotros tenemos ahora es la vacuna BCR. BCR es una vacuna que se aplica a la embarazada, Claro, Virus virus sincicial respiratorio, perdón. Es una vacuna que se claro, aplica... porque si no le explicamos a Sí. la gente no saben de qué Ah. se trata. Es ¿no? una, Correcto. es una vacuna que se aplica a las embarazadas contra el virus sincicial respiratorio. Objetivo principal es proteger a la madre y al niño por nacer contra las complicaciones que puede padecer este niño si contrae este virus. Ya existen estudios de impacto en donde dice que se redujo el 70% de las consultas en las áreas pediátricas, en las emergencias, por este virus, que era el más común en la época invernal o época donde hay mayor Seguro. frecuencia del virus respiratorio. Y eso es importante también difundir, que es una vacuna que se viene estudiando hace un montón, que se incorpora hace 2 años recién y que ya tiene un estudio de impacto positivo para nosotros, y sobre todo dar tranquilidad a las personas y a la comunidad que las vacunas se siguen estudiando
cuando están vigentes se siguen estudiando, Claro. digamos, se las sigue estudiando, Se se hace seguimiento, los se efectos saca colaterales. La reporte. trazabilidad. Existe una institución que se llama CONASEBA que estudia la CONASEBA. seguridad de las vacunas, o sea, si existiese un efecto adverso posiblemente atribuible a la vacuna, eso se reporta y se sigue estudiando. Incluso yo antes de venir a esta reunión, yo estaba en una reunión con OPS, con la Organización Panamericana de la Salud, tratando sobre la seguridad de las vacunas, digamos, y llevar tranquilidad a las personas que las vacunas no es que se aplican y se dejan de estudiar o se las incorpora al calendario, sino que siguen en revisión constante. Y acá hay un factor muy importante que estamos en la era de la tecnología y hay mucha información, pero mucha desinformación. O sea, Claro. la gente, la primera noticia que corre es lo que queda, pero no hay un fundamento científico a Lo veces en acaba esa de decir noticia. el doctor Sergio. Sí. Millones Millones. de aplicaciones. Un solo meme negativo hace caer la estantería. Es Así es. increíble. Sí, claro. Porque Es además, increíble. como él Las decía, redes son están los terribles. agitadores imbecilidades dentro de la ciencia, incluyendo en muy bajo porcentaje algunos profesionales con imbecilidades, porque científicamente está claramente demostrado que la mejor medicina es la preventiva. ¿Y cuál es la herramienta fundamental de la prevención? La vacuna. Así que claramente yo por eso lamentaba muchísimo que a veces alguna legisladora a nivel nacional esté organizando reuniones que felizmente fracasó y cayó en su propia verdad cuando le preguntaron si vacunaba, siendo productora ganadera, si vacunaba a su vacuno. Y dijo, sí, yo vacuno, pero no quiero que tengan aftosa. Bueno, claramente era una paradoja, Bueno, ¿no? Lo que yo, estaba no sabés haciendo. yo que, sí tengo que defender al personal. Yo voy a defender al vacunador porque sé que hace terreno. Nosotros Son súper los vacunadores. nosotros tenemos encima lo que tiene Pero sí inmunizaciones hay que que claro. cada mes realizamos un evento de algo. En abril fue la semana de la vacunación en las Américas, qué enfermedad respiratoria, en octubre va a ser ESAVI, el día del vacunador. Siempre hay una actividad pobre. Y no solamente es el acto de vacunar, la gestión que se tiene que hacer con respecto al registro en el sistema. El operativo que se tiene que hacer por fuera, las actividades extramurales que se dice que se tiene que hacer por fuera del centro de salud. Y así todo, medianamente nosotros, si bien no tenemos la cobertura óptima, pero estamos dentro de la cobertura porque existe un retraso en el sistema de carga, porque no se menciona tampoco que hace 3 años atrás se cambia el sistema de notificación de las vacunas. Antes el vacunador pasaba números, decía, bueno, vacuné tanta sal, tantas triple virales. Hoy se tiene que registrar, se vacuna y se tiene que registrar en el sistema y el tiempo que implica. Y Claro. nosotros tenemos un 70% de nominalización en el día. Es muchísimo para nosotros y se implementó en el 2023. Hablando de De vacunación, todas creo que maneras- tienen que trabajar O sea, mucho y Claro. muy cerca con el Ministerio de Educación. Pero de todas maneras, la caída en la vacunación no cae por la actitud de No, los no. vacunadores, que es excelente, son dispuestos, te No, cuentan. de ninguna manera. Son un amor de tipo. Realmente hay que destacarlos a veces en estos vacunatorios ambulantes que están poniendo muertos de fríos en una esquina, de pronto, esperando en que la plaza, gente se vaya, en las que se vaya. localidades. Pero yo lo que quiero destacar es que independientemente de eso, hablamos de las redes y vos hablaste de los matrimonios jóvenes, que son los que operan con las redes. A esos les llegan los memes, las redes, los tarados estos que están en contra antivacunas y todo lo demás, a eso les llegan. Y ahí está la resistencia. No sé si tiene estadísticas qué grupo etario es el que más cayó, yo no lo pude encontrar. Y el grupo que más nos cuesta llegar justamente son los de 5 y los de 11 años. Pero los papás, ¿de qué edad tienen? Porque Son sigue siendo jóvenes. responsabilidad de los papás. 30 30, son 40. sí. Ahí está, ¿viste? Entonces, estos son los que operan con las redes, que están bombardeados con un montón de estupideces, ¿no es cierto?, que le salen estos antivacunas y todo lo Ahora, demás. yo La también- difusión que tuvo un gran tenista, el número 1 del mundo, Djokovic, ¿te acordás cuando no se Djokovic. vacunó? Sí, Eso Djokovic. tuvo difusión en todo el mundo. Y este tipo sacando pecho y decir, pará, no te vacunes, pero cerrá la boca. Te voy a dar un ejemplo tristísimo, pero lo voy a dar. Había en la época del COVID, yo tuve COVID y estuve 15 Yo días tuve también. en terapia intensiva, cuando no, no yo había gracias vacuna, a Dios no. con respirador. Toca madera. Pero pues, me pasa eso y había un colega que era antivacuna. Él fomentaba que no se vacune e incluso a su familia. Lamentablemente le tocó el COVID y me tocó visitarlo y
lamentablemente en el momento que estaba muy crítico, todavía consciente, dijo, salgo y me vacuno, pero no llegó porque falleció. Esto lo digo como un ejemplo claro, total, absoluto. No hay formas de contrarrestar esto porque perdió la vida y casi pierde también su señora. Pero en la vecina localidad de Barranqueras también había un veterinario, amigo, buena persona, todo, que también alentaba a no vacunarse. Murió él y murió su señora de COVID. Es verdad, hay que decir la verdad. Pero hay que hablar con crudeza. Si no hablamos con la crudeza que corresponde a un tema como este, no hay eco. Claro, Absolutamente. lamentablemente se mezcló la política con el tema de la vacuna de Y COVID. eso es tristísimo. Claro, Y eso es lo grave y lo triste. Sí, sí. La doctora Cairé, en una de estas reuniones así que hacíamos, comentaba la vacunación de la embarazada, que al principio no se colocaba, Claro. la cantidad de embarazadas que se complicaron, que Se nos fallecieron, Sí, claro. y desde que se puso la vacuna, que fue como julio, una cosa así, junio o julio del año 21, 21. no hubo más muerte en embarazada por COVID, o sea, piel de gallina ¿Se realmente. imagina lo dramático que Lo era? dramático, Dos pero vidas lo que ha falleciendo. vivido el Hospital Perrando de Por de eso, tratar con de los sobrevivir a antivacunas, esas... Con los antivacunas, vos acabas de dar testimonio de eso, como muchas enfermedades, nosotros los médicos estamos informados. Los antivacunas, a mí no me interesa convencerlos porque yo tengo la verdad. Vamos a conversar con datos ciertos. Claro. Sentate Sí, en claro, la vacuna claro, frente a obvio, mí y decime. Y Seguro, claro. No murió más embarazada, se erradicó tal enfermedad. Este doctor. ¿Qué Demostraciones pasa? ¿Qué científicas. más tenemos que demostrar? La de H1N1 la no hace eficacia? tantos años que la tuvimos, 2009, y acuérdense que los que más se complicaban y morían, ¿quiénes eran? Las Jóvenes embarazadas y los jóvenes. y los odontólogos. Los odontólogos claro. porque era lo que Claro, tenía eran contacto los más directo. claros, las más Y vulnerables. gracias también a la vacuna, que hoy en día ya está incorporada, o sea, del 2009 la vacuna Está en el H1N1 calendario. está incorporada en el calendario de gripe. Claro. O sea, cuando nos dicen, y tiene la A y tiene la nueva, sí, el calendario tiene todo y sigue estando la H1N1. Y protege. Entonces, por eso digo, son cosas tan importantes que la ciencia va desarrollando y a veces, así como si nosotros leemos el título de los diarios y creemos que ya nos informamos, es lo que está pasando por ahí con las redes y con TikTok, que ven el título, se complicó con algo y ya es suficiente y Claro. ya les queda. Y en eso no ven o no profundizan. Por eso yo insisto mucho con el hablarlo con los papás. Entonces yo, aunque me digan lo que me digan, yo bajo la cabeza y trato de empezar a explicar y dar ejemplos, porque yo creo que es la única manera que uno puede... ¿Cuántos años de programa? 34. 34. Mira, acá tenés casi 150 años de medicina, que la hemos vivido todas las épocas y sabemos Claro, el tal cual, efecto. tal Así cual. que te contamos con la realidad de casi 150 años de médico. Tal cual. Tal Claro. cual. Creo Sí, que sí. todos los efectores de salud tenemos que ser pro vacunas. Creo que aquellos colegas o trabajadores de salud que son antivacunas deberían tomarse su tiempo para reflexionar. Hacer un poco más de lectura Eh, científica. para reflexionar, porque todas las evidencias apuntan a que los vamos a recuperar para el lado de las vacunas. Las vacunas salvan vidas, esto no va a volver a repetirnos. Yo lo que quiero aprovechar acá es, hace un ratito, vos Alicia dijiste, no le llevan a vacunar porque está resfriado, qué sé yo. Las OP, nosotros llamamos OP, Oportunidades perdidas. las oportunidades perdidas. Su niño se puede vacunar con moco, con tos, con catarro, tomando antibiótico. A veces los médicos decimos, no, Juancito tiene 39 grados de fiebre, está muy comprometido, todavía no sé si esto es un cuadro banal, vamos a esperar 48 horas y después lo podemos vacunar. Pero en el 90% de los casos, Juancito que está jugando a la pelota, María que salió de la pileta o del arroyo de la laguna y que vive detrás de la vía del centro de salud, se tiene que vacunar con moco. Porque si va doña María con su Juancito y su María de la mano, enojotas, llega al centro de salud y le decimos, no se puede vacunar porque tiene moco, perdimos una oportunidad maravillosa porque no sabemos si esa señora puede volver al centro de salud. Sí, claro. Es muy importante entender el momento preciso. A lo mejor a la enfermera que tiene el hijo con moco le digo, no lo vacunemos, Alicia, pero porque yo sé que ella va a volver, porque es una efectora de salud. Esto es muy importante entender, digamos. Y si por ahí se vacunó hace 15 días y le dijeron, no te puedo vacunar con la otra vacuna, es porque tenemos que esperar un tiempo prudencial, porque hay vacunas que no se pueden amontonar. Pero por favor, no perdamos oportunidades de vacunar a nuestros niños. Si usted vacuna a su hijo y a su nieto, está protegiendo a mi hijo y a mi nieto.
Así. Vivimos La en una inmunidad misma ciudad. colectiva. No seamos habitantes, seamos ciudadanos, como dice mi amigo Alave. Bueno, y acá muy importante, si traemos a colación, estamos en campaña antigripal, tenemos muchos casos que te dicen, no, yo no me voy a vacunar porque me voy a enfermar. Y ser claro con esto. Las vacunas, hablo particularmente de antigripal, nos va a prevenir las complicaciones en grupos vulnerables. Y estamos hablando las embarazadas, los niños de 6 a 24 meses, factores de riesgo, mayores de 65 años, personal de salud, personal de seguridad y puérperas después de haber salido, antes de haber salido los 10 días de la maternidad. De enfermarte te puedes llegar a enfermar, te puedes llegar a resfriar. Lo que pasa es que va a prevenir la complicación, y la complicación fundamental es la neumonía con respecto al antigripal. Y explicarle porque la razón a veces que te dan que no se quieren vacunar es porque se va a resfriar o tiene un resfrío, se agrava el resfrío. Licenciada, perdón que interrumpa, no se va a enfermar, yo no me quiero vacunar, no se va a enfermar por la vacuna. No, por eso. Ninguna vacuna enferma. No, por eso Pero lo que decías muy bien, les va a prevenir de la gripe, pero no de los 400 virus que hacen cola para enfermarnos. Pero esto está absolutamente instalado. Miles Claro, de... pero es importante Toda lo la que familia dice. dice, no lo lleve porque está engripado, no lo lleve porque está... Me vacuné y tuve gripe. Y no es de pero ahora, Pero esto es importante viejo. aclarar, el resfrío tal vez lo pueda cursar, pero nosotros estamos cuidando a poblaciones vulnerables de la complicación que puede padecer por una neumonía. Y Hay que aclarar bien que no es lo mismo resfrío que gripe. Eso- Gripe eso estoy es la que tratando te de hace aclarar. 39, 40 grados y te postra, sea un niñito de 1 año o tenga 50 años, o sea, dolor muscular, te decae. En cambio, el resfrío, como bien dice Sergio, tener el moco, toser, pero el niño salta, juega, te puede hacer un poco de fiebre, pero nunca lo compromete, o sea, son dos cuadros totalmente distintos, pero está mal dicho que nosotros decimos me engripé y a veces Sí, es sí, un sí. resfrío. Y a la gripe, hay que decir también, es la causal de mayor mortalidad por virus. Hay que decirlo esto, ¿eh? Porque la tomamos como, no, una gripe. No, la gripe mata. Y la gripe complica. La gripe interna en terapia intensiva, en respirador, y terminamos perdiendo la vida. Y Estamos ausentismo laboral. Ni hablar, pero además los costos que significa para el sistema sanitario también, tener un paciente internado en terapia intensiva con una asistencia respiratoria. Y obviamente las consecuencias, las secuelas, lo que ocurre. Así que tenemos que hablar en este equilibrio y balance económico, pero siempre pensando supuesto. en el dolor humano, que es la muerte o la enfermedad grave. Carlos, $80 una vacuna, $8.000 La terapia. 2 días de terapia. Así es. Dije una cifra aleatoria, pero así, de elefantiásica es. Ahora, ¿por qué creen que hay este bloqueo, por llamarlo de alguna manera, o este entorpecimiento en los canales de comunicación entre el Estado, los profesionales y los pacientes para que no vayan como corresponde a vacunarse? Independientemente de estos factores, el económico, la pandemia, lo que está instalado, el moco, como vos dijiste, y todo lo demás. A mí me parece que no está habiendo la comunicación necesaria para que la gente tome conciencia, ¿no es cierto?, de las obligaciones que tienen como papás y los que no son papás que tienen con su propia salud. Así es. Sí. Sin duda, sí, sí, sí. El efecto exponencial de la comunicación quizás sea una de las mayores falencias de las políticas de Estado, porque en esto tenemos que hacer cargo. El Estado tiene que utilizar todos los medios como política Claro. de comunicación y enseñanza y capacitación a la población para que acompañe la decisión política de vacunar. Yo quiero cerrar con esto porque tenemos que ir a un corte. Si médicos antivacunas, personas antivacunas, operan por las redes, también el Estado y profesionales de la salud pueden operar también por las redes. O sea que no nos neutraliza, Así es. sino que tiene que haber una cuota de verdad, con el formato que entienden los pibes, ya, todo ya, ¿no es cierto? Todo digerido, pues operen de esa manera, ¿no es cierto? Vamos al corte y volvemos en un minutito. La Red Estratégica de Salud sigue recorriendo la provincia. Durante el último mes, los operativos llegaron a Las Palmas, Presidencia Roca, Resistencia, Villa Bertet, Pampa del Infierno y Miraflores. Con más de 7.000 prestaciones realizadas y atención médica especializada en enfermería, obstetricia, pediatría, neumonología, nutrición,
odontología, ecografías y consultas clínicas. Cada semana continuamos ampliando el acceso a la salud en todo el Chaco. Gobierno del Chaco. Con tanta euforia por el Mundial, recién ahora te acordaste. ¡La tele! Tranquilos, con tarjeta tuya podés tener tu tele nueva ya. Y lo mejor, con 15 cuotas sin interés en televisores. Apurate, para que en este año mundial tu tele esté a la altura. NBCH, tu mejor aliado para alentar más que nunca. En Ciudad de la Suerte ya se entregaron millones de pesos en premios y aún podés ser parte. En cada sala de Casinos Gala hay premios en efectivo esperándote. Y además, el 5 de marzo llega el gran sorteo final con 3 millones de pesos. Ciudad de la Suerte, la historia continúa y puede ser con vos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Lanzamos RES, Red Estratégica de Salud, un programa de atención sanitaria con alcance y presencia territorial que llega con atención médica directa a cada rincón del Chaco. Llega a RES, más cerca y más accesible. Gobierno del Chaco, Red Estratégica de Salud. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Ey, a vos te hablo. Te doy un anticipo para que te anticipes. Ya arrancó el año. Bueno, eso ya lo sabés. Y también sabés que con el año arrancan los gastos de todo tipo. Los inesperados y los que esperabas, pero no tanto. Pero lo que no sabés es que con NBCH tenés disponible el préstamo anticipo 3 cuotas, para que tengas el mejor empujón y arranques mucho más tranquilo. Pedilo ahora por NBCH24, Online Banking, y hacete aliado de este préstamo para los imprevistos y para lo que necesites. NBCH, tu aliado siempre. La Red Estratégica de Salud avanza en el Chaco para que accedas, sin moverte de tu localidad, a atención médica de calidad, consultas odontológicas, pediátricas y clínicas, ecografías y electrocardiogramas, atención obstétrica y vacunación. Seguinos para conocer cuándo llega a tu localidad. Gobierno del Chaco. Súper necesaria, sí o sí, siempre cumplir con el esquema. Justamente vengo a completar el esquema yo. Y ahora tenemos un descanso un tiempo, pero al año tenemos que retomar. Ahora, ¿por qué crees que hay gente que no se vacuna? La verdad no sé, capaz falta información, también mucha sobreinformación y mala información, digamos. Se dicen muchas cosas, pero nada, bueno, creo que es eso, falta de conocimiento en realidad. ¿Crees que el Estado, ¿no es cierto?, en general está haciendo campañas de información debidamente dirigidas para que la gente vuelva a vacunar a sus hijos? Y mirá, yo la verdad las últimas con mi nena más grande estuve enterándome de nuevas campañas y todo a través de redes sociales. Yo creo que sí están comunicando. A través de redes sociales. Sí. ¿Por qué vacunas a un niño? Porque es necesario, porque le puedo agarrar cualquier virus. Es necesario que sí o sí todos los niños se vacunen. ¿Qué le diría a la gente que hoy no vacuna a los chicos y tanta preocupación está causando en la sociedad? Y que está cometiendo
que se concienticen de que es importante la vacuna porque es proteger la salud de los niños. Sí, es proteger también ante las bacterias, ante los virus que hay hoy en día. Hay muchas cantidades de virus que hacen, digamos, y más a los vulnerables de la población. Y para prevenir muchas. ¿Por qué crees que hay mucha gente hoy yendo a los chicos a recibir la vacuna que corresponde? Y porque creo que la verdad no tienen noción de lo que puede llegar a acarrear no traer a vacunar a los chicos. ¿Y qué le dirías a esos que no vacunan? Que los traiga a vacunar. Es necesario y es muy bueno. O sea, la vacuna no es malo. ¿Para prevenir enfermedades? Completamente segura. Sí. Sí. ¿Y usted, señora, qué le diría a la gente que no se está viniendo a vacunar? Que por favor está planificado, digamos, desde la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas existen para prevenir enfermedades precisamente, así que es una obligación de los adultos hacer vacunar a los chicos. ¿Y a los antivacunas qué le diría? Que recapaciten y piensen en sus hijos y los traigan a vacunar. ¿Y usted, señora? Y que en realidad los antivacunas aparecieron con la pandemia, porque toda la vida nos vacunamos y ahora había que averiguar de qué laboratorio eran cuando nunca nos interesó, ni sabemos qué vacuna nos aplicaron en su momento y con nuestros hijos lo mismo. Así que me parece que es una mala interpretación, unas maniobras medias confusas nomás para confundir a la gente, fueron los antivacunas. Bien. Ratifican lo que ustedes estábamos diciendo, lo que nosotros estamos diciendo. Hay mucha gente que va que la tiene clara y otros que no. Pero esto son testimonios muy valiosos. Los antivacunas militan su pensamiento fanático. Y eso es lo malo. Y quizás nosotros no lo hacemos con la misma intensidad. Pero claramente muchos de los que militan como antivacunas, decía recién la licenciada, fueron vacunados cuando eran chicos por sus padres. Los llevaron a vacunar. Así que me parece que está claro, ¿no? De todos modos, una cosa importante a aclarar es que el antivacuna puede decir yo no me vacuno porque soy mayor de edad y tomo la decisión sobre mi cuerpo. Los niños. Pero no puedo decir sobre mi hijo. No, aparte la ley lo obliga. La ley lo obliga. Entonces son dos cosas totalmente distintas y, bueno, no sé, comentarle vos si querés lo que está trabajando el Ministerio de Salud, porque eso claro, porque es importante. Bueno, el Ministerio viene trabajando, o sea, este departamento trabaja incansablemente con muchas campañas, se adhiere a todas las líneas que nos ofrece OPS 16. Actualmente, mal llamada campaña antigripal, porque en realidad ya está incorporada en calendario, se está haciendo todo lo que es vacuna antigripal, como había comentado BCR, y todo lo que es vacuna de calendario. Ahora se comenzó a trabajar con respecto a los eventos deportivos que va a haber en el Mundial. Se planificaron lugares en donde la persona que va a viajar o tiene la oportunidad de viajar pueda colocarse la doble viral para tener acreditado, digamos, teniendo en cuenta que van a un lugar en donde, por ejemplo, México tiene alrededor de 17.000 casos confirmados de sarampión, Estados Unidos 1.800 y Canadá 1.000 casos. O sea que el evento se va a realizar en un lugar en donde tienen brote de sarampión. Entonces, muy importante revisar si tienen el carnet aquellos que van a viajar y revisar que tengan 2 dosis, sino acercarse a los lugares para poder aplicarse y sobre todo es el post-mundial. Los síntomas, si una persona regresa del mundial o cualquier persona que tengan síntomas compatibles con sarampión, que puede ser fiebre, tos seca, lo importante acá es la prevención, colocarse el barbijo, acercarse a un centro de salud con un barbijo y proteger al otro. La medida preventiva hacia el otro también es importante. Recordemos que en una sala de espera puede haber una embarazada, puede haber un inmunosuprimido, alguna persona que por alguna condición no puede vacunarse. Yo me refería a que el Ministerio de Salud está trabajando para una especie de planilla donde cuando un padre se niega a vacunar al hijo, uno puede hacer el informe, porque si no pasa a ser una discusión y se rompe la relación médico-paciente. Ahora, entonces, ¿dónde detectás que el padre no quiere ir a vacunar al hijo? O sea, cuando le pido que vaya a vacunarse y dice, no le voy a colocar las vacunas. ¿Dónde le piden? ¿En el consultorio? El consultorio del médico. Claro. Por eso es lo que te pedía que Porque si vos me decís que en la escuela primaria le piden los certificados,
ahí se terminó es todo el cuento. determinante, se terminó la historia. Ahora, Actualmente se presentó un proyecto que no es un- están yendo a los consultorios los ciudadanos porque no tienen plata. Le explico. El centro de salud. El protocolo es el protocolo ante una negativa de vacunación por parte de un adulto hacia un niño, ¿sí? Se presenta un protocolo, teniendo que tenemos presente Mendoza, es la primer provincia que tomó iniciativa de sancionar a los padres en el caso de que no vacunaran. Sanciones los citan y si no los vacuna interviene el área judicial. En la provincia se hizo un Yo quiero protocolo. que me desarrolles, porque nosotros somos hijos del rigor. ¿En qué los castigan? ¿En qué los sancionan? Porque vos me decís, vamos a un centro de salud, el médico le dice, usted tiene que vacunar a su hijo. Bueno, gracias, se va. ¿Cómo lo sancionan? ¿Cómo lo detectan? Primero es que se sigue todo un área administrativa primero. El Ministerio de Salud tiene que agotar todas las instancias de persuasión hacia el padre para que vacune. De ahí recién se pasa al área judicial y tiene que intervenir el área judicial para una vacunación compulsiva. ¿Qué es lo que más duele sirve al ser humano? La No víscera sirve. más sensible. Claro, no es el sirve, no bolsillo. sirve. Mira, en Mendoza, en realidad muchas de las leyes que uno presenta es copia o la homologa, la ayorna y la adecua a la provincia. En Mendoza se cumple la ley. Y yo quiero que aquí también pase lo mismo. Y tenemos que trabajar mancomunadamente con los la ley, medios. Carlos, se cumple, es real que ya ha habido casos. En Mendoza sí. Y tuvieron que pagar la multa. Sí, tareas comunitarias, arrestos. Acá está previsto arrestos también. Perfecto. Santa Fe también Segunda ahora pregunta. se adherió. Sí. Pero si es obligatorio por ley, tiene que tener una No, porque sanción. hay un fallo Se vacuna al judicial. menor y se lo sanciona al adulto. Correcto. Quería que quede claro. Sí, así claro, que claro, digamos. muy claro. Pero Corrientes salió publicado hace no mucho tiempo un caso de un matrimonio que antes que naciera el niño ya presentó con abogados que no quería que le colocaran la vacuna de recién nacido. Que es importante porque la BCG y la hepatitis B, o sea, si nos lo colocan en las primeras 12 horas, el riesgo de transmisión de hepatitis B es alto. tremendo, sí. Claro. Bueno, y la justicia le dio el favor a salud y cuando nació el niño, le tuvieron que colocar las vacunas. O sea, ya está habiendo bastante precedente en todo el país de esta situación. Yo, Porque para que no la es una gente cuestión entienda- individual, es una cuestión solidaria. Claro, pero para que la gente entienda, cuando hablamos de sanción, ¿no es cierto? No existen las sanciones acá. Porque yo salí a hacer, no mandé a alguien a hacer los testimonios. Hay un montón que quedaron dando vuelta, donde gente, a un tipo le pregunté, ¿se vacuna? No, no me vacuno. ¿Por qué? Porque no quiero, que no salió. ¿No es cierto? Pero a un montón de gente. Y insisto, somos hijos del rigor. Y los papás que no van a vacunar a los hijos, yo me pregunto, ¿a cuántos sancionamos? Cero. En una población de 1.100.000 habitantes. Cero. ¿A cuántos? Cero. Y bueno, entonces nos jodamos, ¿viste? No se van a ir a vacunar porque no hay sanción. Más allá de todos los trabajos que están haciendo ustedes, de toda la sabiduría profesional que ustedes tienen, le digamos a la gente tiene que vacunar, si no vacuna, es como votar. Y la gente no vota, y después no vota, y cuando va a votar, ¿cuánto? 50 mangos la multa de voto. Bueno, no vayas a votar. Si total Bueno, no hay no hablemos de quiero- ese tema yo no- porque cada vez votan menos también. Pero además, no hay Yo no sanción. quiero que nos olvidemos que también tenemos herramientas que tenemos que empezar a transitar, Claro, porque nosotros claro. lo hemos deteriorado como sociedad en un montón de aspectos. Vamos a hacer 7 programas desde la conducción de la vía pública, el respeto entre las personas, el manejo de la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un arma maravillosa que es la educación. La escuela secundaria debería convertirse en un elemento de cambios paradigmáticos en la alimentación de nuestros chicos y en el cuidado de la salud. Entre esto el tema de hoy, la vacuna. Nosotros tenemos que conquistar a los adolescentes que entiendan el valor, en este caso del tema Sí, señor, vacunas. claro. Porque justamente a ellos tenemos que darle esta famosa vacuna que hablábamos recién al inicio de su edad de la secundaria. Los chicos en la casa llevan el tema, se conversa y se producen cambios de paradigmas. Eso uno. Y segundo, los médicos tenemos que seguir capacitándonos. Todos los médicos tenemos que ser expertos vacunólogos. Claro. Tenemos que saber, yo pediatra tengo que saber la vacuna del adulto. El médico adulto tiene que saber las vacunas del niño. El ginecólogo tiene indicaciones de vacuna, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar en la educación. La educación No hay es el factor de cambio. Estuve Nuestros enfermeros se tienen que capacitar, nuestro equipo de salud se tiene que seguir capacitando para no perder oportunidades. La mayoría de los proyectos en salud que presento, en uno de los artículos, seguro que está la participación del Ministerio a través de la educación, porque tiene que ver con todo. Claro, en las escuelas. Tiene que ver con todo. Mira, tenemos con esto del maltrato
y la mutilación de animales, por ejemplo. Otra ley que me están durmiendo, la presenté junto con Nicolás Slimen, para que digan, bueno, los dos sectores, un radical y un peronista, todavía duermen el sueño de los justos. De los celulares. Los celulares. Pero sacamos el decreto del día de las empanadas. No, por eso. ¿Cuándo es? Está el tema del vapeo. No lo puedo creer. A propósito, que hoy es el día de libre de humo de tabaco, falta lo de vapeo y lo de la bolsita de nicotina, que también es una realidad que y gravísimas situaciones avanza terriblemente. O sea. Sí, bueno, después la mayoría de las leyes, muchas de ellas duermen el sueño de los justos. El caso del recupero de costos, el cobro a los extranjeros, muchas leyes que tienen más de 2 años, que dan vuelta en comisión y no llegamos a acuerdo y duermen. La verdad que duele. Yo soy un cirujano ejecutivo, por ahí me duele mucho ver todo el ritmo burocrático y el volteo que le digo yo en la política, ¿no? El programa se nos terminó. Usted sabe, nosotros siempre decimos, aunque sea remanido, que los tiempos en televisión son un tirano. Y en esto, en un tema como este, probablemente necesitemos más tiempo o si no, más continuidad para que esto se instale. Lo que necesitamos es continuidad. A veces no nos da el tiempo ni las situaciones políticas que se viven, que son tantas, y a la gente pronto le interesa más que un diputado lleve un Tesla al Congreso que la vacuna que se tienen que dar la semana que viene. Y la realidad supera la ficción y esto es así. Lo cierto es que los virus, señores, no entienden de fractura, no entienden de política, no entienden de disidencias, no entienden de conflictos. El virus está y se instala. Y lo que hoy es una advertencia, mañana puede ser una tragedia. Y normalmente hago yo la conclusión y el cierre, pero Sergio, además de ser un amigo, le mando saludos a Víctor también, que a través de ellos hoy vinieron acá, hagas un cierre que tenga que ver estrictamente con una recomendación, con la vehemencia que te destaca a la gente, ¿no es cierto?, que nos está viendo. Bueno, creo que probablemente nos repitamos porque creo que se dijo bastante, ¿no? Cuando nosotros decidimos vacunar a un ser humano, estamos haciendo un acto de comunidad y de responsabilidad. Como pediatra, nosotros tenemos que cuidar al cachorro humano en crecimiento y desarrollo, que tiene que llegar a una edad adulta en condiciones de ser eficiente y ser útil a la sociedad. Dentro de todos estos elementos que tenemos que utilizar y que gracias a Dios existen y que son gratis en nuestro país en la etapa inicial para prevenir enfermedades que pueden dejar secuelas neurológicas o invalidantes, están las vacunas. Por lo tanto, sería una tontería, digamos, no utilizar una herramienta maravillosa. Yo digo, la mesa está servida. Si tenemos exquisiteces en la mesa, podemos resistirnos. Y esas exquisiteces van a hacer que tu niño, mi niño, el niño de cualquiera de nosotros crezca sano, fuerte y nos dé satisfacciones. Y mañana, el día de mañana, quizás hasta pueda cuidarnos. Tenemos que cuidarlos ahora, a nuestros ancianos y a nuestros niños con esta herramienta, las vacunas. Bien, señores, nos vemos entonces el próximo jueves con más desafíos. Que tengan buenas noches.